nosotros, con alto monte fui a escalar, con desespero volví al cielo y en la noche dice cruzó la sombra y me alcanzó, y es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. Well, good morning and welcome back again to Iglesia del Camino Online. Bueno, bienvenido de nuevo a un devocional de Iglesia del Camino. It's a Thursday morning in May, which means that we are continuing to look at the promises of God. Es un jueves en la mañana, por lo cual seguimos viendo nuestra serie de las promesas de Dios. But it's also the last
Thursday in May, which means this will be the last promise we'll look at. Pero también es el último jueves de este mes, por lo cual será la última promesa que vamos a ver. Over the month of May, we've gotten to look at 8 different promises of God. Durante el mes de mayo hemos estado viendo diferentes promesas del Señor para nosotros. We looked at how God works all things together for good. Vemos cómo el Señor obra todas las cosas para bien. His love never fails. Su amor nunca falla. He'll always meet our needs. Él siempre va a satisfacer nuestras necesidades. He'll never leave us and he'll always protect us. Él nunca nos va a dejar solos y siempre va a estar ahí para protegernos. He blesses us. Él nos bendice. He promises the abundant life for us. Él promete una vida abundante para nosotros. And then this morning we'll look at the promise that he says he will come back. Y hoy veremos la promesa, también más importante es la de Él va a regresar. And because we've got a relationship with him, we're anxiously awaiting his return. Y porque tenemos una relación con Él, estamos a la espera de su regreso. But in all honesty, I'm not very good at waiting. Pero si soy honesto, yo no soy muy bueno, no tengo mucha paciencia para esperar. And my guess is you're not that good at waiting either. Y yo sé que tal vez muchos de ustedes se les dificulte eso también. Have you ever been in a restaurant, you're sitting at the table, and the waiter talks to you, walks away and says, I'll be right back. Tal vez has estado en un restaurante y estás listo para ordenar y el camarero está ahí, pero decide retirarse. Mira, ya voy a regresar. Y tú te quedas como, quiero ordenar ya. It always seems like it takes a long time for them to return. Y parece que siempre se tardan bastante en regresar. Or how about this? You're on the phone with somebody. O tal vez estás en el teléfono, en una llamada con alguien. You're talking to a company, a representative of a company. Estás hablándole al representativo de alguna compañía. And they say, can I put you on hold? Y de repente te dicen, espéreme un momento, lo voy a poner en espera. I don't have the patience for that. A veces no tengo la paciencia, I no el tiempo. don't like waiting on hold. No me gusta esperar ahí escuchando esa canción. But for those of us who are living in Guatemala, Pero para aquellos que estamos viviendo en Guatemala, one of the worst times to wait, uno de los peores momentos para esperar maybe when you're in the SAT office, es tal vez cuando vas a la oficina de la SAT, or in RENAP, o vas al RENAP, or in immigration, o incluso inmigración, and you put together all of your papers, y ya tienes toda tu papelería, and you think you've got it all right, y tú piensas que ya está todo bien listo para hacer tu trámite. and the person at the desk or the counter takes your papers, Y la persona en la oficina de recepción toma tus papelerías. and they say, I've just got to take this back to my manager. Solo tengo que llevarle esto de regreso a mi jefe. And you watch them go around the corner. Y ves cómo se van a la otra oficina. That's a tough time to wait. Y sabes que tienes que esperar bastante. Es difícil tener que esperar eso. You don't know if there's a problem with your paperwork. No sabes si es un problema con tu papelería. You don't know if that means you're going to have to wait in another line. No sabes si tienes que hacer otra cola en algún otro lugar. The bottom line is we just don't like to wait. La verdad es de que no nos gusta esperar. And you know, the disciples were waiting for Jesus almost 2,000 years ago. Y los discípulos estaban a la espera de Jesús hace más de 2000 años. In fact, 2,000 years ago, Jesus said this to the disciples. De hecho, hace 2000 años Jesús le dice esto a sus discípulos. He said, my Father's house has many rooms. If that were not so, I would have told you that I'm going there to prepare a place for you. En Juan 14:2 leemos, en el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. And he says, and if I go to prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, so that you may also be where I am. Y en el versículo 3 dice, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. You know, there is great hope in this verse. Entonces hay mucha esperanza para nosotros en estos versos. Jesus is worth waiting for. Sí, Jesús es alguien a quien vale la pena esperar. And we know he's coming back. Y sabemos que va a regresar. And we know he's preparing a place for Y us. sabemos que está preparando un lugar para nosotros. And I don't know about you, but I need hope like that. Y yo no sé tú, pero yo necesito tener esa esperanza. Especially during these uncertain times, I need hope to hold on to. Especialmente en estos tiempos difíciles necesito alguna esperanza a la cual aferrarme. And this verse gives me hope. Sí, y estos versículos me traen esperanza. But it doesn't just give me hope, it gives me hope and it gives me a future. Y no solo me trae esperanza, también me da un futuro al cual esperar. It's like the famous verse that Jeremiah spoke, where God's plans offer us a hope and a future. Sí, como el versículo en Jeremías que habla que Él tiene buenos planes para nosotros, planes de bien y no de mal.
And we need to look forward to that, Y nosotros tenemos que vivir con esa expectativa. to somehow get beyond our circumstances. Y el poder levantarnos más allá de nuestras circunstancias. And I think this promise in this verse helps us to get there. Y yo pienso que estos versículos y esta promesa nos ayudan a llegar ahí. You know, on the news and on social media, I've seen the phrase numerous times, the phrase, this too shall pass. Y muchas veces en las redes sociales, en las noticias, veo que mucha gente repite esta frase: esto también pasará. And oftentimes people think that's from the scriptures, Y muchas veces las personas piensan que eso está en la Biblia, but it's not. pero no está. It goes back, some people say it has to do with Solomon, Algunas personas dicen que tal vez fue un dicho famoso de Salomón, but probably it comes from an old Persian fable. pero lo más probable es que provenga de esta fábula de Persia. There was a sultan, and he asked one of the wise men on his staff or in his group. Sí, estaba un sultán y dentro de su grupo de sabios, él le hace una pregunta a uno de esos sabios. And he said, I want you to make me something. Quiero que me hagas algo, le dice el sultán. And I want you to make me something so that when a sad man sees it, it will make him happy. Quiero que hagas algo que haga que cualquier hombre feliz, que cualquier hombre que esté triste, al ver esto se ponga contento. And when a happy man sees it, it will make him sad. Y que un hombre contento cuando vea este mismo objeto se ponga triste. So the sage made a ring, Entonces el sabio vino e hizo un anillo. and inscribed in this ring Y en ese anillo él puso la siguiente inscripción. was the phrase, this too shall pass. La frase de esto también pasará. And so the man who is struggling will know, this too shall pass. There will come to an end to your struggles. Sí, para el hombre que está sufriendo, el hombre que tiene problemas, y se recuerde de esa frase, esto también pasará, eso le traerá esperanza. But it also works for the man who's happy and very content. Pero también pasa lo mismo para una persona que esté contenta y tenga mucho éxito en el presente. That his situation eventually, this too shall pass. Que también todo tiene un fin, entonces esa época de éxito, esa época de felicidad también pasará. So for this time during the quarantine, we know that this virus will eventually be over. Entonces para este tiempo de cuarentena sabemos de que esta situación también pasará. The anxiety we feel will eventually subside. La ansiedad que sentimos ahora y el miedo eventualmente también pasará. Our time in our houses will eventually end. Sí, el tiempo de estar encerrados en nuestras casas también pasará. And in terms of the bigger picture of our world, of our lives, Y tratando de ver el marco completo, de ver un poquito más allá de las cosas, our life will eventually be over. nuestra vida también eventualmente terminará. Any suffering we have in this world will eventually go away. Y el sufrimiento que experimentamos hoy aquí en la tierra también pasará. The world we live in will end. El mundo en el cual vivimos eventualmente terminará. But the promise for us Pero la promesa para nosotros is that Jesus will return. es de que Jesús regresará. And not only will he return, but he will return and take us with him. Y no solo va a regresar, sino que Él va a regresar y nos va a llevar con Él. Take us with him to the place that he's prepared for Nos us. va a llevar de regreso al lugar que Él está preparando ahora para nosotros. That's a promise we need to hold on to. Esa es una promesa a la cual nosotros debemos de aferrarnos. That's a promise that allows us to live expectantly, Esa es una promesa que nos permite vivir con expectativa, to live expecting Jesus to return, esperando que el Señor Jesús regrese por nosotros. and to look forward to the future we'll have with him. Y esperar ver a ese día con expectativa de que Él vamos a estar en su compañía. So my hope for you this morning, Entonces mi esperanza para ti en esta mañana, and honestly it's my hope for myself as well, y de hecho es mi esperanza personal también, is that we would be able to live expectantly, es que podamos vivir con esa expectativa, remembering and holding on to this promise that Jesus says he's going to return. recordando esa promesa que nos traiga consuelo el saber de que Jesús va a regresar. So as we head into the weekend, let's live expectantly. Entonces mientras empezamos este nuevo fin de semana, vivamos con expectativa. We'll see you next time. Nos vemos la próxima vez.